Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Manuel de Código Facilito y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de tutoriales de Arduino en español. El día de hoy vamos a volver a hablar acerca de motores. Si recuerdan, hace algunos episodios tuvimos un tutorial acerca de cómo controlar un servomotor con nuestro Arduino. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un nuevo tipo de motor, el motor de corriente directa. Es el motor más básico, más sencillo que existe y bueno, nosotros vamos a ver cómo controlarlo en varios aspectos. En este tutorial vamos a hablar acerca de cómo controlar el sentido del giro de la rotación y en los siguientes tutoriales vamos a ir hablando de otras cosas que podemos hacer con nuestro motor. Y bueno, para la práctica de hoy vamos a hacer lo siguiente. Si se fijan, tengo un pequeño potenciómetro aquí y mi motor. Entonces van a ver que si giro mi potenciómetro a la derecha, el motor gira a la derecha. Ahora lo volví a colocar en el centro y se detiene mi motor. Y si giro mi potenciómetro a la izquierda, el motor gira a la izquierda. Aquí no sé si se alcance a apreciar muy bien el sentido del giro, pero es porque mi motor gira muy rápido. Si ustedes tienen un motor en casa, pues van a poderlo ver a detalle cómo estamos controlando el sentido del giro. Y bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Espero les guste y comenzamos. Esto que ven aquí es mi motor de corriente directa. Como les dije antes, el motor de corriente directa es el motor más básico de los que usualmente se conectan a Arduino. Un servomotor trae uno de estos motores por dentro, solo que además le agrega un juego de engranajes para aumentar el torque y también un sistema de control de posición. Y bueno, eso de los engranajes es muy importante ya que este tipo de motores casi no tienen fuerza y es muy difícil que por sí solos puedan mover cosas. Por eso normalmente se les acopla un juego de engranes. De hecho, si se fijan aquí, incluso el eje tiene una dentadura en la que ustedes pueden acoplar su juego de engranes. Y bueno, también existe una variante de este tipo de motores que se llama motorreductores, que simplemente lo que tienen es que ya tienen incorporado su juego de engranajes en el motor y así ya ustedes no tienen que acoplarle uno externo. Aunque normalmente ese tipo de motores necesitan muchísima más corriente para funcionar. Yo en este caso, como no quiero mover nada, pues estoy usando un motor chico sin engranes para no necesitar de una fuente de alimentación muy grande. Pero bueno, ¿cómo controlamos este tipo de motores? Si se fijan, únicamente tiene dos cables. Entonces, pues viene siendo muy sencillo. Ustedes conectan un extremo a voltaje y conectan el otro extremo a tierra y el motor va a empezar a girar en una dirección. Y luego, si ustedes hacen lo contrario, es decir, si ustedes conectan este extremo a voltaje y este extremo a tierra, el motor va a empezar a girar, pero en sentido contrario. Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos para nosotros poder invertir el giro sin tener que cambiar la conexión? Para esto existe un arreglo conocido como puente H, que es más o menos así. Imagínense que este es su motor. Este es nuestro motor y tiene dos cables. Ahora nosotros tenemos un switch que va conectado a voltaje. Y tenemos exactamente este mismo switch otra vez.
a voltaje. Y en este lado tenemos lo mismo, nuevamente un switch, pero este va a tierra. Y tenemos exactamente eso en este otro extremo. También conectado a tierra. Entonces este es nuestro switch 1, este es nuestro switch 2, este es nuestro switch 3 y este es nuestro switch 4. Entonces, lo que se hace normalmente es que nosotros controlamos los switches en pares. Normalmente controlamos S1 y S4 juntos y también controlamos S2 y S3 juntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros cerramos el switch 1 y el switch 4 al mismo tiempo, vamos a abrir un camino desde voltaje hasta tierra. Y si hacemos lo contrario y cerramos al mismo tiempo el switch 2 y el switch 3, abrimos otro camino de voltaje hasta tierra, invirtiendo el sentido del giro dependiendo de los switches que cerremos. Ahora, para esto es muy importante que nunca cerremos switches juntos. Por ejemplo, nunca deberíamos de cerrar el switch 1 junto con el switch 3 porque haríamos un camino a cortocircuito. Lo mismo pasa con el switch 2 y el switch 4. Y bueno, si se fijan, esto tiene una especie de forma de la letra H y es por eso que se le conoce como puente H. Y se usa pues para controlar el sentido de giro de un motor. Ahora bien, hay muchas formas de hacer un puente H, por ejemplo, usando relevadores o usando transistores, etc. Pero nosotros vamos a trabajar con un circuito integrado que ya trae internamente su puente H para que nosotros no tengamos que hacer ese diseño y simplemente lo controlemos. Ahora, ese integrado, que es como el que yo tengo aquí, es muy común y se le llama L293. Es un integrado bastante famoso en el mundo de los motores, ya que es muy sencillo y muy robusto, es muy confiable y bueno, nosotros vamos a ver a detalle cómo usarlo para controlar nuestro motor. Y bueno, ahora que ya vimos esta pequeña parte de teoría, nos vamos a pasar al código y la conexión para que vean cómo vamos a utilizar nuestro integrado. Y bien, ahora que ya hablamos un poco acerca del L293 y de cómo funciona internamente, es hora de pasar a ver cómo hacemos la conexión con nuestro Arduino y cómo lo programamos. Y bueno, si se fijan aquí, ya tengo toda la conexión tal cual como vieron al inicio del tutorial. Este es nuestro pequeño motor conectado al integrado L293 aquí y después conectado al Arduino. Por último, pues tenemos también el potenciómetro que usamos para definir la dirección del giro. Pero bueno, esta conexión en sí, ¿de dónde la saqué? Eso es muy fácil, nos tenemos que ir a la hoja de datos del integrado L293. Yo ya la tengo aquí, ustedes la pueden buscar, es muy fácil, solo escriban L293 hojas de datos y les deben de salir muchísimos links con diferentes versiones del L293. En mi caso, yo estoy usando el L293B. Es por eso que escogí esta hoja de datos. Existen otros tipos como el D o el C, etc. Y ustedes tienen que buscar el que ustedes tengan, el modelo del integrado que ustedes tengan. Aunque la gran mayoría funcionan exactamente igual y la conexión no cambia. Lo que cambia son algunos parámetros, por ejemplo, los voltajes máximos o la corriente máxima, etc. Pero normalmente la conexión va a venir siendo igual. Y bueno, en la hoja de datos viene muchísima información acerca del integrado. Por ejemplo, aquí podemos ver que dice que la corriente de salida por canal es de 1 ampere máximo. ¿A qué nos referimos por canal?
Este integrado tiene 4 canales para motores, es decir que podemos conectar un total de 4 motores a este integrado, siempre y cuando cada motor consuma menos de 1 ampere de corriente. Entonces es muy importante que ustedes chequen cuál es el consumo de corriente que tiene su motor, ya que si su motor necesita más de 1 ampere para funcionar, no van a poder usar este integrado. Para corrientes más grandes se recomienda, por ejemplo, el integrado L298. Este soporta más corriente que este y es más recomendado para motores más grandes. Y bueno, también en la hoja de datos también nos hablan un poco acerca de la descripción. Y aquí vienen otros datos muy importantes. Por ejemplo, el diagrama de pins. Entonces aquí ya nos dicen exactamente a qué corresponde cada uno de los pins de nuestro integrado. Por ejemplo, si se fijan, aquí tenemos GND o tierra en los pins 4 y 5 y también en los pins 12 y 13. Y después tenemos 2 tipos de voltaje y es muy importante diferenciar entre ambos. Si se fijan, el pin 8 está etiquetado como VS y el pin 16 está etiquetado como VSS. Muy bien, pues VSS es 5 volts tradicionales, por ejemplo, de la salida de nuestro Arduino. Aquí conectaríamos a 5 volts el pin 16. Y en esta salida del pin 8, más bien en esta entrada, conectaríamos el voltaje al que trabaja nuestro motor. Es decir, por ejemplo, si nuestro motor fuera de 9 volts o de 12 volts, aquí conectaríamos la alimentación de 9 volts o 12 volts dependiendo del motor y acá conectaríamos 5 volts de nuestro Arduino, por ejemplo, que es para alimentar la sección de lógica. Esta entrada es para la sección de lógica que simplemente determina el sentido de giro y esta entrada es la alimentación de los motores en sí y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, si se fijan aquí también tenemos las entradas 1, 7, entradas 1, 2, 3 y 4 en los pins 2, 7, 10 y 15. Y bueno, así es como tenemos 4 canales para motores. También tenemos para cada entrada tenemos una salida, input 1, output 1 y exactamente lo mismo para los 4. Pero bueno, ¿esto qué significa? Esto significa que si queremos conectar 4 motores, solamente pueden girar en un sentido. No podríamos hacer un control bidireccional del motor. Si queremos hacer un control bidireccional de un solo motor, necesitamos 2 entradas para poder hacer que gire en 2 sentidos. Es decir que si ustedes quieren que su motor pueda girar tanto para la derecha como para la izquierda, solamente pueden conectar 2 motores al integrado. Uno de este lado y otro del lado derecho. Pero si lo que ustedes quieren es solamente que gire por un lado, entonces no hay problema y pueden tener hasta 4 motores conectados al mismo tiempo. Y bueno, esto es para el integrado de 16 pins. Existe también otro formato que tiene 4 pins más, que lo único que agregan es un pin en el que puedes medir la corriente que está pasando por tu motor, para el caso de motores de mucho consumo, y así poderlo detener en caso de que haya una sobrecarga de corriente y esté en riesgo el motor de quemarse. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar con el de 16 pins. Si seguimos bajando, pues verán algunos diagramas lógicos, bloques lógicos de cómo está elaborado el integrado por dentro, algunos parámetros como corrientes máxima o voltaje máximo, etc. También vienen unas gráficas y todo esto ustedes lo pueden analizar a detalle más adelante. Pero a nosotros lo que realmente nos importa de este documento es esto, que es el diagrama de conexión para el control de un motor bidireccional. Y si se fijan, es como les venía diciendo. VS lo tenemos que conectar a donde vayamos a conectar nuestros motores. Es la alimentación de nuestros motores. VSS es nuestra alimentación de lógica de 5 volts del Arduino.
Después los pins 4, 5, 12 y 13 van a tierra, como nos decía el pinout más arribita. Después tenemos los pins de control de entrada en el pin 2 y en el pin 7, que son a los que conectaríamos nuestro Arduino. Y por último tenemos también en el 3 y en el 6 nuestros motores. A los motores hay que agregarles por protección 4 diodos. En este orden hay que fijarse muy bien en la polaridad de los diodos para evitar un cortocircuito, y es necesario hacerlo más o menos por la misma razón por la que le pusimos un diodo a nuestra bobina en el tutorial del relevador, que es para evitar las corrientes que se generan cuando andamos encendiendo y apagando el motor, porque un motor por dentro también tiene una bobina, y si recuerdan, las bobinas almacenan cargas. Y bueno, esta explicación la pueden ver un poco más a detalle en el tutorial anterior de relevadores. Y bueno, si se fijan, aquí estamos usando solamente medio integrado, ya que en la otra mitad pues podríamos repetir exactamente esto o tenerlo separado en dos motores que solamente puedan girar de un lado, como viene en este otro diagrama. Me faltó ver también el pin 1, que es el de habilitar, y este lo vamos a conectar por ahora a 5 volts. Más adelante veremos que tiene otra utilidad, pero eso será hasta en el tutorial que sigue. Y bueno, una vez que hayamos hecho esta conexión, aquí podemos ver cómo va a ser el funcionamiento. Recuerden que nosotros vamos a tener nuestro Vin en 5 volts, así que vamos a manejar esta parte de la tabla. Y bueno, esto nos dice que si tenemos H significa high o alto y L significa low o bajo. Entonces, si tenemos uno de nuestros pins en alto y el otro en bajo, nuestro motor va a girar en un sentido. Si invertimos los pins y apagamos el primero y encendemos el segundo, vamos a girar en sentido contrario. Y si tenemos exactamente iguales los dos pins, ya sea los dos en alto o los dos en bajo, vamos a detener de golpe a nuestro motor. Y por último, fíjense qué pasaría si ponemos a tierra nuestro Vin. Si ponemos a tierra, no importa el estado de nuestros pins de control, el motor se iba a detener libremente. Entonces, este caso no es deseado y lo que nosotros queremos es siempre tenerlo en 5 volts. Y bueno, esta es la representación esquemática de nuestro integrado. Este es el símbolo de los diodos y esto es un poco de su trabajo interno, pero últimamente lo podemos pasar a nuestra conexión tradicional aquí en Fritzing, y eso es exactamente lo que ven aquí. Si se fijan, este es el integrado. Y bueno, aquí tengo exactamente las conexiones como nos muestra el diagrama. Tengo los pins 2 y 7 a mi Arduino en mis pins digitales 5 y 6. Tengo el pin 1, que es el Vin, directamente conectado a 5 volts. También tengo el pin 8 y el pin 16 conectados a 5 volts. Esto es porque mi motor es tan pequeñito que lo puedo alimentar directamente desde mi salida de 5 volts sin tener que tener dos voltajes independientes. Pero esto es porque mi motor es muy chico y de todos modos yo estoy usando una fuente externa de alimentación, no lo estoy alimentando por el USB. Así que les recomiendo que sean extremadamente cuidadosos con esto y chequen muy bien las características de su motor antes de querer hacer algo como esto, o de lo contrario podrían quemar su Arduino. Y bueno, tengo las 4 tierras como vimos también anteriormente. Y por último tengo el arreglo de diodos, observando cuidadosamente la polaridad de los diodos. Entonces empezamos en tierra y después terminamos en voltaje. Y si se fijan, ese es el camino que siguen ambos diodos, ambos pares de diodos. Y por último, pues tenemos los dos cables de nuestro motor que van a los pins 3 y 6. Y bueno, esto es toda la conexión de nuestro integrado, es todo lo que necesitamos. Y por último, para hacer el control, pues tenemos nuestro ya familiar potenciómetro que tenemos en un extremo a tierra, en otro extremo a voltaje, y en el pin central lo conectamos a nuestra entrada analógica 0. Por último, no se les olvide tomar su alimentación de voltaje y tierra y pasarla a su proto.
y en este caso pasarla al carril de arriba para que ambos lados de nuestro circuito integrado se pueda alimentar. Muy bien, y esto es todo por la conexión física. Ahora vamos a pasar a nuestro código. Y bien, lo primero que tenemos que hacer es declarar nuestros pins de el integrado. Entonces declaramos una constante. Y bueno, vamos a empezar con el pin del potenciómetro, conectado a nuestra entrada analógica 0. Después seguimos con nuestros pins del motor. En este caso vamos a meter nuestro pin 1 en el pin digital número 5 y nuestro pin motor 2 en el pin digital 6. Bueno, voy a cambiar esto por A y B, ya que si ponemos motor 1 y motor 2, podríamos dar la impresión de que tenemos dos motores conectados. Y bueno, también necesitamos una variable para almacenar los valores leídos por el potenciómetro. Y listo, esto es todo lo que necesitamos. Ahora sí, vamos a entrar a nuestra función setup. Y lo único que tenemos que hacer es configurar nuestros pins de los motores como salidas. Y si recuerdan, esto se hace con nuestra función pinMode. Y después escogemos nuestro pin, en este caso va a ser el pin motor A, y lo vamos a declarar como salida. Vamos a hacer exactamente lo mismo para nuestro pin B. Y por último vamos a usar digital write para que nuestros pins de control inicien en estado bajo o apagados. Si recuerdan, pues esto lo que va a ocasionar es que el motor inicie apagado. Y bueno, vamos a escribir unos pocos de comentarios. Declaramos los pins de control como salidas y apagamos el motor al inicio. Muy bien, ahora sí, ya nos podemos pasar a nuestra función loop. Y bueno, aquí lo único que tenemos que hacer es leer el estado de nuestro potenciómetro para saber en qué sentido vamos a encender nuestros pins. Entonces, para leer el estado de nuestro potenciómetro, pues usamos nuestra función analogRead y eso lo almacenamos en nuestra variable valor pot. Y después vamos a usar una serie de ifs para determinar el sentido de giro de nuestro motor. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es que cuando giremos el potenciómetro a la izquierda, pues el motor gire a la izquierda y que cuando lo conectemos a la derecha, el motor, más bien cuando giremos el potenciómetro a la derecha, el motor gire a la derecha. Entonces, si recuerdan, analogRead nos devuelve un número entre 0 y 1023. De la forma en la que nosotros tenemos conectado el potenciómetro, nos devuelve un 0 cuando está totalmente a la izquierda y nos devuelve un 1023 cuando está totalmente a la derecha. Quiere decir que exactamente en el centro tenemos un valor de 512. Entonces, lo único que necesitamos preguntar es si nuestro valor del potenciómetro es menor a 512, entonces gira a la izquierda. Y si es mayor de 512, que gire a la derecha. Y eso sería todo lo que tenemos que hacer para lograr nuestra práctica. Entonces escribimos
el valor del potenciómetro es menor a 512, voy a copiar estas instrucciones de aquí. Y vamos a escribir, giramos a la izquierda. Si no, recuerden que eso lo hacemos con la instrucción else. Voy a volver a pegar. Y muy bien, ahora sí, entonces nosotros queremos que gire para un lado cuando el valor es menor a 512 y queremos que gire para el otro lado cuando el valor es mayor a 512. Entonces, si se fijan en estas instrucciones, aquí estoy invirtiendo los pins que enciendo y apago dependiendo del valor leído del potenciómetro. Y bueno, aquí voy a agregar un comentario para saber a qué lado giramos. Si ustedes a la hora de compilar su código se dan cuenta de que gira en sentido contrario, lo único que tienen que hacer es invertir estas instrucciones o invertir los cables de conexión de su motor. Pero pues es mucho más práctico simplemente cambiar el código. Y bueno, ¿cómo hacemos? Si ustedes hacen esto, pues el motor nunca va a dejar de girar. Siempre va a estar girando ya sea para un lado o para el otro. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros queremos que se detenga cuando está en el medio. Entonces, si se fijan, aquí estamos con que sea menor, pero también necesitamos saber cuando sea mayor para poder sacar un igual, que eso más o menos se traduce a esto. Esto vamos a girar a la izquierda cuando el valor del potenciómetro sea menor a 512. Y después, si no es el caso, vamos a preguntar si valor pot es mayor a 512. Y si sí es mayor que 512, entonces giramos a la derecha. Si no, pues nada más nos queda un caso en el que sea exactamente igual a 512, nuestro valor del potenciómetro. En caso de que sea exactamente igual a 512, pues entonces ahora sí, apagamos el motor. Si recuerdan, para apagarlo tenemos que poner los pins de control en el mismo estado. En este caso los voy a apagar a los dos. Y bueno, y si hacen esto, cuando su potenciómetro marque exactamente 512, su motor se va a apagar. Pero dejar el potenciómetro exactamente en 512 realmente es muy complicado. No es tan fácil como se dice. Hay que estarle moviendo, meneando al potenciómetro. Entonces, lo que debemos hacer es darle como un pequeño rango de valores al potenciómetro en el que si se encuentra dentro de ese rango, entonces sí, apagamos el motor. Y bueno, el rango que tan grande, pues eso lo definen ustedes. Yo en mi caso, simplemente a nuestra mitad, que es 512, le voy a sumar 8 números más del lado derecho y el rango lo voy a hacer pues desde 504 hasta 520, que es más o menos sumarle 8 y restarle 8. Es un margen de más o menos 8 a nuestro valor de potenciómetro. Y eso, bueno, ¿cómo quedaría en código final? Si le quitamos 8 a 512, nos va a quedar 504. Y si le sumamos 8 a 512, nos va a quedar 520. Entonces, ahora sí, leemos nuestro valor del potenciómetro. Si es menor a 504, giramos a la izquierda. Si es mayor a 520, giramos a la derecha. Y el último caso, que significa que nuestro potenciómetro está entre 504 y 520, entonces sí, apagamos nuestro motor. Y así van a darse cuenta ustedes de que es mucho más fácil detener el motor. Y bueno, pues esto es todo el código. Ahora hay que compilarlo para ver el resultado. Y listo, una vez que ustedes carguen su código, van a poder tener su propio control de giro de motor, ya sea para la derecha o para la izquierda.
Y bueno, en mi caso yo usé un potenciómetro, pero ustedes pueden usar cualquier otro modo de entrada que ustedes quieran. Por ejemplo, tener dos botones, uno para cada dirección de giro, o tal vez algún sensor, por ejemplo, de temperatura, que si la temperatura alcanza cierto valor, pues gira hacia un lado, y si no, pues gira hacia el otro. Tal vez un sensor ultrasónico, etcétera. Ya la aplicación pues se la van a dar ustedes, aunque yo usé un potenciómetro por una razón en especial, que vamos a ver en el próximo tutorial, que es en donde vamos a estar hablando del control de velocidad de un motor, que tal vez ya se empiecen a imaginar qué es lo que voy a hacer en el siguiente tutorial. Pero bueno, no hay que comer ansias, esto lo vamos a ver el próximo martes. Esto fue todo por hoy. Recuerden, yo soy Manuel de Código Facilito. No olviden dejarme sus preguntas y comentarios en la sección de aquí abajo, o me pueden también escribir al Twitter. No olviden pues suscribirse al canal para estar al pendiente de todas las novedades, y nos vemos a la próxima.